La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidas y bienvenidos a La Memoria de la Nación, un programa lleno de historia, archivos y memoria. Hoy tenemos una conversación que nos va a hacer mirar las calles de nuestras ciudades con otros ojos. Imagínense las calles de Bogotá o Medellín en las décadas de 1920 o 1930. ¿Cómo se enteraba la gente de las noticias? ¿Dónde se discutía de política? ¿Cómo se socializaban las ideas? La ciudad entera era un gran periódico. Las paredes, las plazas y hasta los tranvías estaban repletos de carteles, avisos y personas leyendo en voz alta, discutiendo las noticias del día. La lectura no era un acto solidario, sino un evento público, bullicioso y democrático. En este programa nos acompaña Luz Emilce Galvis Cristancho y Edgar Andrés Caro Peralta, los autores del artículo ¿Qué clase de lector es usted? Prácticas y espacios de la lectura pública en Colombia 1910-1944, un trabajo que nos revela un mundo con voceadores, fijadores de carteles y lectores que en medio del bullicio forjaban la opinión pública en plazas, cafés y estaciones de tren. Bienvenidos Andrés y Emilce, muchísimas gracias por aceptar la invitación a la Memoria de la Nación. Muchas gracias, María Andrés. Gracias también a los oyentes de Red UNAL y particularmente este espacio Memoria de la Nación, que consideramos es muy importante para poder conversar un poco sobre esto que significa la lectura pública y callejera. Gracias, Andrés. Es un gusto para mí también estar aquí acompañándolos en este espacio. Muchísimas gracias de nuevo, Andrés, Emilce. Y bueno, para iniciar me gustaría que le contaran un poco a nuestras y nuestros oyentes por qué investigar las prácticas de lectura pública y callejera en Colombia en este periodo. ¿Cuál fue la motivación para esta investigación? Inicialmente, pensar este problema de las prácticas de la lectura callejera viene sobre todo como de nuestras trayectorias de investigación, por un lado de la filosofía política, el que viene Emilce, que ahora nos va a contar un poco de eso, y la mía que tiene que ver con las investigaciones históricas. La pregunta que confluía como en nuestros intereses comunes tenía que ver con la manera en que se fue configurando la opinión pública en la primera mitad del siglo XX, cómo más allá de los espacios institucionales que fue creando distintos gobiernos, en particular durante la República Liberal, que es el periodo entre 1930 y 1946, donde se impulsó un conjunto de políticas orientadas a la consolidación de espacios públicos para la lectura, como bibliotecas o las bibliotecas aldeanas. Nos interesaba sobre todo pensar qué es lo que ocurría en otros escenarios distintos a estos, qué pasaba con la gente del común, de qué manera se enfrentaba con los impresos, con hojitas, con carteles, con periódicos, y cómo distintos escenarios del espacio público o del mobiliario público también se iban convirtiendo y configurando en escenarios vitales en donde se activaba la lectura pública y la deliberación política. Bueno, y como lo señala Andrés, mi formación es en filosofía y pues yo tenía un interés muy particular en la filosofía política de pensadores como Foucault, como Rancière, como Simone Weil. Y en estos intereses hay uno particular que es el pensamiento de Jacques Rancière y sobre todo el vínculo entre estética y política. Nos dimos cuenta que Rancière tiene un trabajo muy bello en un libro que se llama La noche de los proletarios. Allí lo que hace el autor es analizar estas prácticas y formas de comunidad de los movimientos obreros del siglo XIX en Francia. Y lo que hace es explorar cómo los proletarios, digamos, más que ajustarse a las estructuras de clase, crearon otras formas de ser en común, otras temporalidades que les permitía ir mucho más allá de lo que se consideraba posible para ellos. Entonces, bueno, ¿por qué este trabajo de Rancière fue una motivación para nuestro artículo? Porque para Rancière eso que pasa con los proletarios del siglo XIX es una forma de emancipación
que lo que hacía era quebrar y desestabilizar una serie de asignaciones sobre lo que significaba ser proletario, sobre su rol. Entonces, ellos no tenían una relación solamente con el trabajo, con la explotación, sino con la manera como escribían poesía, con el mundo de lo posible. Entonces, en esta misma dirección quisimos investigar las prácticas de lectura pública y callejera en Colombia, porque sobre los lectores y sobre sus prácticas de lectura, sobre los espacios, habían una serie de fijaciones y asignaciones que encerraban el mundo de la lectura, como si la lectura le perteneciera a unos pocos, de acuerdo con ciertas prácticas reguladas y reglamentadas en espacios específicos. Pero no, pues resulta que no, lo que nos dimos cuenta es que en el escenario de la lectura pública en Colombia, pues había mucha más diversidad y era un escenario mucho más amplio de lectores, prácticas y espacios que desajustaban esas asignaciones. Fue esta inspiración la que nos llevó y otra, entre otras, pues que Andrés es un coleccionista de materiales impresos y él no lo dice mucho, pero es verdad. Y bueno, ustedes rescatan figuras fascinantes como los fijadores de carteles y los voceadores. Me gustaría que nos contaran quiénes eran estas personas y por qué son tan importantes para entender cómo circulaba la información y se formaba la opinión pública en esa época. En el enfoque historiográfico, la perspectiva analítica que nosotros asumimos, parte también del hecho de identificar esas figuras que no son tan visibles en los estudios sobre la edición o la cultura impresa. Cuando nosotros pensamos como en los agentes que se involucran, intervienen, interactúan en el proceso de producción, circulación o difusión de impresos, sobre todo como que tenemos en la mente a los editores, a los libreros, pero poco pensamos en estas figuras inadvertidas como los voceadores o las personas que se dedican a pegar carteles en la calle. Y para nosotros, en el momento en que estábamos pensando, explorando empíricamente el fenómeno de la lectura callejera, veíamos que en las fotografías de la prensa, en las revistas culturales de la época, aparecían de manera recurrente estas figuras, jóvenes, niños, que se encargaban de la circulación de periódicos, del voceo de periódicos en la calle o pegando carteles en distintas zonas de la ciudad. Entonces, esas figuras que empezaban a aparecer de manera mucho más evidente en nuestra reconstrucción empírica, como les comentamos, sobre todo en la prensa, en las fotografías, la actividad sobre todo de los reporteros gráficos centraban en la mayoría de los casos su atención en estos pequeños personajes de la vida cotidiana de la ciudad de Bogotá. Entonces, enlazando esas dimensiones empíricas, esos hallazgos que estábamos identificando, junto con las preguntas de los estudios de la edición, del libro, de la cultura impresa, pues empezamos a detectar que son personajes decisivos dentro de este proceso de circulación y difusión de impresos, porque sobre todo ellos, entre otras cosas, definen el ritmo de la circulación de estos impresos. Son en su mayoría jóvenes o niños que desde muy tempranas horas de la mañana están gritando, voceando, circulando por las calles de la capital, poniendo el tono de la discusión, ¿sí? Entonces no son simplemente como intermediarios, sino que también definen el tono de la discusión, van decantando qué tipo de noticias son importantes o cuáles no. Y entonces ellos encarnan, entre otras cosas, también esta perspectiva de que también definen, moldean algunos elementos de la opinión pública, para referirnos al caso de los voceadores. El caso de los fijadores de carteles también tienen estas mismas características, y en las crónicas que nosotros leímos, sobre todo crónicas relacionadas con la ciudad de Bogotá, pues identificábamos que el público lector estaba a la expectativa de lo que pegaban estos pequeños niños o jóvenes que se encargaban, por ejemplo, de darle el ritmo a las noticias cotidianas durante todo el día. Y bueno, en su artículo también ustedes describen la forma en que el tranvía se convirtió en un espacio de lectura bullicioso para la gente del común. ¿Qué significaba poder leer en el transporte público? ¿Era solo informarse o tenía otro significado social? Pues lo que nos dimos cuenta también es que los espacios de lectura también estaban fijados y determinados. Muchas veces se pensaba que había que leer en lugares específicos como bibliotecas, ¿no? O sociedades literarias. Pero lo que encontramos es que también había una desestabilización de esos espacios que estaban determinados y fijos para leer.
Nos dimos cuenta que se leía en el tranvía, en las plazas públicas y que lo que circulaba también en estos espacios no eran grandes soportes impresos, sino que hacían parte de un conjunto de una palabra muy bonita que usa Andrés, que son efímeros y son hojitas, carteles, almanaques, pasquines, y todo eso era lo que circulaba en esos espacios que no eran muy convencionales para la lectura. Entonces eso nos permitió abrir un espacio de la lectura en otros espacios y que fue configurando un escenario de la cultura impresa mucho más amplio. Dentro de las grandes transformaciones que se van manifestando en las ciudades en la primera mitad del siglo XX, pues identificamos que en la medida que estas ciudades se ampliaban, se expandían, aparecían los modernos sistemas de transportes y entonces ahí quisimos ilustrar este fenómeno con el tranvía, pero también uno podría analizarlo con la transformación del sistema ferroviario en el país. Entonces, estos escenarios que inicialmente están pensados para la movilidad de personas también se convirtieron en importantes espacios de la sociabilidad de la lectura, sobre todo una lectura pública que implicaba inicialmente como estar al tanto de las noticias diarias, pero en ocasiones se convertían también en escenarios para la polémica cotidiana entre la persona que va al lado, entre el grupo de personas que están en el tren o van de viaje. Una cuestión importante es que en la medida que se va transformando las ciudades, van apareciendo los modernos sistemas de transporte y en esos modernos sistemas de transportes también son capturados como espacios de lectura por distintos sectores sociales. Dentro de las crónicas encontramos figuras importantes para entender cómo las transformaciones de la configuración de la opinión pública, y algunos cronistas denominaban los tranvías y los trenes como el espacio de la democracia instintiva, en donde todos se igualaban, distintas clases sociales se igualaban porque todos tenían la capacidad de leer, opinar, deliberar también en esos espacios. Bueno, muy interesante estos espacios que se dieron a inicios precisamente del siglo XX. Y bueno, una de sus tesis más relevantes es que estos espacios y soportes, como los carteles, la prensa en la calle, desestabilizaban la distinción entre letrados y no letrados. ¿Podrían explicarnos de qué manera un cartel o una discusión en una plaza permitía que personas que quizá no sabían leer y escribir participaran de la cultura impresa? Esta es una gran pregunta. Lo que pudimos advertir es que en este ejercicio de investigación es que el escenario de la cultura impresa en Colombia en este periodo, 1910-1944, fue un escenario muy diverso, muy plural, muy emancipador, muy enriquecedor. Nos dimos cuenta que las personas podían comprender lo que estaba pasando, es decir, no solamente se informaban, sino que tenían acceso al mundo de la cultura impresa sin ser necesariamente personas letradas, cultas, alfabetizadas. En ese sentido, un periódico mural, un cartel o una discusión en una plaza pública lo que hacía era desestabilizar esa distinción entre letrados y no letrados. Es decir, alguien podía leer en un sentido amplio porque leía escuchando o leía viendo un cartel. En ese sentido, la lectura tenía un lugar más allá de ser un ejercicio de decodificación. También era un ejercicio de comunidad, de estar con otros, de aprender con otros. También vimos que esta distinción entre letrados y no letrados era muy característica de un proyecto de modernidad cultural en Colombia. Es decir, que la manera como se había pensado la cultura impresa en Colombia en este periodo hacía mucho énfasis en procesos orientados a la alfabetización o a la consolidación de espacios de lectura como bibliotecas o sociedades literarias. Y pues estas lecturas y sobre todo estos fenómenos que empezamos nosotros a reconocer nos permitían pensar un escenario de la lectura pública en Colombia que no solo desestabilizaba la distinción entre letrado y no letrado, sino también entre soportes materiales de mayor tradición como el libro, ¿no? El libro como este gran soporte característico de la modernidad ilustrada, versus hojitas, carteles, pasquines, papelitos, lo que Andrés llama efímeros, ¿no? Que son todos estos soportes impresos de menor tradición, pero que son fundamentales. Otra distinción que se desestabiliza es espacios institucionales de lectura versus espacios cotidianos, porque encontramos que el tranvía, la calle, la plaza pública, las librerías de viejo también eran espacios de lectura.
Otra distinción, prácticas de lectura íntimas o privadas versus prácticas de lectura pública. Nos damos cuenta que también se desajustaba esa distinción y que finalmente eso nos llevaba a pensar en un lector, en desestabilizar también la distinción entre este lector culto, ilustrado, y un lector atento que puede leer escuchando o que puede leer viendo un cartel. Entonces, todas estas distinciones quebraban esa serie de fijaciones y asignaciones sobre la lectura pública en Colombia en este periodo, y por eso lo que propone Jacques Rancière para nosotros resultó siendo fundamental en este ejercicio. Y en este artículo ustedes nos hablan de una censura no solo estatal, sino también moral. ¿Cómo vigilaban las autoridades y las élites lo que la gente leía en la calle? ¿Y qué tipo de lecturas o prácticas se consideraban peligrosas o inmorales? Al parecer, estos impresos que circulan en la calle inicialmente, como la impresión que uno podría tener es que no son objeto de censura, sobre todo porque son soportes más ligeros, circulan de manera mucho más rápida, pero contrario, digamos, a esa visión que uno pueda tener inicialmente, sobre todo los carteles fueron objeto de prevención desde finales del siglo XIX, cuando aparecen de manera mucho más consolidada y robusta las leyes de prensa y sus siguientes como ajustes en términos legislativos. Siempre hay una advertencia sobre la necesidad de controlar los carteles que se fijan. Se advierte que es necesario que el impresor o el tipógrafo que ponga en circulación esos impresos tiene que advertirse cuál es el nombre de la casa editorial o el taller tipográfico de donde salen, sobre todo porque las autoridades están en alerta sobre este tipo de impresos. Entonces hay una censura inicialmente que va desde el lugar del taller, en donde las autoridades y sobre todo la policía está pendiente tanto del momento de su impresión como en el momento en donde se ponen en circulación en distintas paredes de la ciudad. Entonces eso nos parecía llamativo frente a este tipo de censura, porque cuando nosotros también en las historias de la censura que hay en Colombia, sobre todo han ocupado o centrado su atención en los libros o en los periódicos, pero poco se habla de cómo se ejercen distintos mecanismos o prácticas de censura a este tipo de soportes efímeros. De otro lado, hay una censura a nivel moral que también nos interesaba poner en evidencia en el análisis, sobre todo porque a través de la censura moral se empieza a cuestionar lo que circula, lo que llega a los sectores populares, lo que pueden leer los sectores populares. Y entonces eso se ve desde lo que leen en las calles, ¿sí? Esos espacios de deliberación, del peligro que puede connotar, por ejemplo, una declaración pública que llame a desestabilizar el gobierno. Nosotros utilizamos aquí algunos ejemplos, sobre todo de la manera en que los sectores políticos de izquierda ponían en circulación algunos carteles y cómo eso desestabilizaba en algunos casos la actividad pública cotidiana y sobre todo ponía como en tensión a los partidos políticos tradicionales y a las autoridades. Pero también la censura moral está relacionado con lo que posiblemente podían recibir estos sectores populares, ya no solo en las paredes, sino, por ejemplo, en los estantes de las librerías, en los kioscos de periódicos y revistas. Sobre todo en este contexto, por ejemplo, circulaban muchas revistas cubanas, chilenas, y esas revistas eran consideradas, sobre todo por sus contenidos, como revistas que en esa época se denominaban como revistas pornográficas, según la censura moral. Sí, sobre todo eran revistas cómicas o revistas que empezaban a circular otro tipo de contenidos. Y cuando las personas pasaban por el kiosco o se aproximaban a las librerías y a sus exhibidores, pues eso ponían en alerta, digamos, a las autoridades frente al tipo de contenidos que podía llegar a consumir en términos de la lectura o en términos también de la cultura visual estos sectores. Entonces, la censura tiene múltiples dimensiones y también nosotros queríamos poner en alerta esa idea de que la censura no solo está relacionada con los soportes como los libros o la prensa, sino que se dan distintos niveles, desde los carteles hasta esta censura moral que estaba comentando frente a lo que podía ver mujeres, niños, jóvenes cuando pasaban frente a un kiosco de periódicos o revistas. Y bueno, anteriormente también Emil se nos había contado cómo confluían diferentes tipos de lectores y me gustaría también que nos contaran en qué consistía la práctica de leer escuchando y cómo cambiaba la experiencia de recibir una noticia o una idea comparado con nuestra forma de leer hoy, que es mucho más individual.
La práctica de leer escuchando es muy bonita o también la idea de leer viendo un cartel. Como lo señalas en la pregunta, quizás tenemos una comprensión de lectura muy individual y también muy reducida, porque leer no es solamente un ejercicio de codificación de un código. La lectura es una forma de comprensión, si queremos decirlo con Gadamer, digamos. Es un proceso dialógico, es un proceso de escucha, de conversación, de exposición. Por eso alguien que no fuera letrado, ni alfabetizado, ni culto, usando estas categorías, que alguien así también puede ser lector. Los y las lectoras eran muchos más y ejercían otras prácticas y de distintas maneras, y esto lo que hace es hacer florecer, a mi modo de ver, el mundo de la cultura impresa. Lo hace crecer, lo hace más diverso, más amplio, más bello, más apasionante, y tiene que ver con abrir la comprensión de la lectura y entender que la escucha también es un ejercicio de lectura y que también es un escenario suficientemente amplio en el que aquellos que no habían sido formados en la lectura, que no pertenecían a esta tradición de las élites culturales, también podían tener acceso al mundo de la cultura impresa y también hacían parte de él. Entonces son unas figuras muy bellas como abrir ese escenario de la lectura a otras prácticas. Sí, sobre todo la idea de leer escuchando, cuando nosotros estábamos explorando también empíricamente los elementos del análisis, nos dábamos cuenta que no solo era un atributo de los sectores populares, porque a veces se cree que esta práctica sobre todo tiene que ver con los sectores no alfabetizados. También encontrábamos en la revisión de archivo que las élites intelectuales, sobre todo los jóvenes estudiantes, cuando se reunían, alguien leía en voz alta el periódico y sobre esa lectura se deliberaba, se opinaba, se discutía. Eso para poder ilustrar esta idea de que no son solo los sectores populares los que utilizan esta práctica, era más bien como una práctica extendida en distintos sectores y que nos permite pensar que en el proceso de lectura se activan distintos sentidos, ¿sí? No solo es escuchar, sino también ver. Es una visión mucho más amplia de lo que significa leer. Y me gustaría que habláramos sobre las ferias del libro de la época, las cuales revelaban que el público prefería novelas románticas o policiales sobre los clásicos. Esto generaba críticas de las élites. Esto era una muestra de un conflicto de gustos similar al que vemos hoy con ciertas críticas culturales. Distintos sectores se interesaron por consolidar estos espacios que conocemos como las ferias del libro. La primera feria del libro se inauguró en Bogotá en 1936 y luego se institucionaliza a nivel nacional desde 1940, es decir, distintas ferias del libro en las principales capitales del país, y tipógrafos, libreros y el Estado se interesaron por llevar los libros a distintos sectores sociales. Pero en la medida que llevaban esos libros, la pregunta que generaba posteriormente a las ferias del libro, además de contar los éxitos y el número de ventas, siempre se interrogaba por el hecho de qué es lo que consumían los sectores populares. Entonces ahí también nosotros poníamos esto como un ejemplo también de la censura moral, en el sentido de que se empieza a cuestionar qué tipo de lecturas hacían. Entonces las quejas en las crónicas eran sobre todo porque los sectores populares no leen los clásicos o no leen los recientes autores nacionales y sí leen, por ejemplo, mucha novela policial o novelas románticas. En la medida que se amplificaban estos escenarios, como las ferias del libro, también aparecía esta idea de cuestionar o poner en tensión qué es lo que leen los sectores populares. Y si uno piensa, pues, en términos contemporáneos, hay algunas resonancias de esto, ¿no? Sobre todo cuando las élites culturales en el país cuestionan qué tipo de lecturas hacen los sectores populares, o se empieza a cuestionar sobre todo los contenidos de esas lecturas. Y bueno, ya para cerrar con nuestro programa del día de hoy, me gustaría que nos contaran si aún sobreviven algunas de estas prácticas de lectura pública en la cultura colombiana, si queda algo de esa socialización alrededor de la información en plazas o cafés. Bueno, yo puedo decir que hoy seguramente hay muchas prácticas, soportes, espacios y modos de leer, pero que son propios de nuestra época. Pero si seguimos pensando con Rancière, pues habría que pensar un poco cómo todos estos efímeros o prácticas siguen teniendo un lugar, pero por supuesto en el marco de una serie de transformaciones que se están gestando en la cultura digital. En todo caso, yo sí creo que hay allí una apuesta por seguir pensando cómo hay unas asignaciones sobre aquello que consideramos
qué es la lectura, el lector, los soportes impresos y cómo seguramente si atendemos a estas transformaciones que se están dando, pues podremos encontrar que hay muchas otras. Es una invitación también a seguir pensando en estos efímeros, ¿no? Como en estos soportes impresos menores que tienen un lugar fundamental en la cultura impresa y que sin duda configuran la opinión pública y la cultura en general que habitamos hoy. Siempre en estos momentos de transición hay como lecturas catastróficas de que va a desaparecer la lectura física o con los medios físicos, el libro, la revista o la prensa o los efímeros. Lo que sugieren también los historiadores de la lectura, sobre todo, es pensar la manera en que mutan las formas en que nosotros nos aproximamos a la palabra impresa. Quizás ahora los cafés no son esos lugares de ebullición intelectual o de discusión pública, pero que habría que identificar ahora cuáles son esos escenarios. Es como una propuesta también para seguir reflexionando sobre cómo se transforman las prácticas de lectura en el mundo contemporáneo, entender cómo estos nuevos soportes digitales van direccionando como otras miradas y otras formas en que distintos sectores se enfrentan a la palabra impresa. Muchas gracias, Andrés y Emilce. Y ya para cerrar, me gustaría que le contaran a todas y todos nuestros oyentes cómo pueden acceder a este artículo. El artículo se llama ¿Qué clase de lector es usted? Prácticas y espacios de lectura pública en Colombia, 1910-1944. Apareció en el último número del Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, en el volumen 52, en el número 2 de julio-diciembre de 2025. Lo pueden consultar en la página de la revista del Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, en las redes del anuario y seguramente también en las distintas plataformas académicas virtuales. Y también pues te agradecemos a ti esta invitación y los invitamos a leer este artículo pues para seguir con esta discusión. Muchas gracias. Recuerden que este es un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Y recuerden que nos escuchamos todos los viernes en vivo de 12 a 12:30 del mediodía. Somos la memoria viva de los colombianos. Hasta pronto.